Entonces el primer punto dice, muchachos, ahora sí podemos desactivar los micrófonos. Si quieren hacer una pregunta, lo activan. La idea es que no nos llegue información pues que no está dentro del curso. Entonces tenemos un primer punto que dice hallar x de modo que la distancia entre x3 y 2 menos 1 es igual a 5. ¿Sí? Tenemos este ejercicio sencillo y es así. Entonces hagamos el primer punto que dice. Tenemos el punto x y 3 y tenemos el punto 2 menos 1 y nos dan la distancia que es 5. Pues nosotros tenemos la fórmula de la distancia que es d al cuadrado es igual a x1 menos x2 elevado al cuadrado más y1 menos y2 elevado al cuadrado. Listo, tenemos nuestra ecuación o nuestra fórmula de la distancia. ¿Cómo? Ah, sí, aquí el y sus 2. Listo, entonces hacemos el reemplazo de nuestros valores en la ecuación. Tenemos que 5 elevado al cuadrado va a ser igual a x sub 1 menos x sub 2, que es igual a 2 al cuadrado, más y sub 1, que es 3, menos y sub 2, que es menos 1. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces tenemos que 5 al cuadrado es igual a 25. Tenemos que x sub 1 menos 2 elevado al cuadrado va a ser igual al primero al cuadrado, es decir, x al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2 2 menos 2 elevado al cuadrado, perdón, aquí es positivo. X menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, es decir, 2 elevado al cuadrado. Más 3 más 1 elevado al cuadrado, sería 3 más 1 elevado al cuadrado, eso es igual a 4. 4 al cuadrado. Por lo que nos queda que 25 va a ser igual a x al cuadrado menos 4x más 4 más 16 sería 20, por lo que 25 será igual. Bueno, hacemos ya pasamos el 25 al otro lado, entonces nos quedaría que x al cuadrado menos 4x más 20 menos 25 es igual a 0. Listo, entonces aquí nosotros tenemos una ecuación cuadrática
Y como bien sabemos, la ecuación cuadrática es, la fórmula de la ecuación cuadrática es igual a x, hallar el valor de x es menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Tenemos que a es igual a 1, b es igual a menos 4 y c es igual a 5, negativo. ¿Sí? 20 menos 25 igual a menos 5. Entonces nos queda que x va a ser igual a menos b, que es menos 4. Entonces nos queda menos 4 más menos raíz de b al cuadrado, que es menos 4 al cuadrado, menos 4 veces a, que es 1, por c, que es menos 5, sobre 2 veces a, que es 1. Y ahí tenemos ahí reemplazo de cada una de nuestras variables para hallar el valor de x. Muchachos, les recuerdo nuevamente desactivar el micrófono para que no escuchemos los que están desayunando y demás. Listo, entonces tenemos que x va a ser igual a menos por menos 4, que es, nos queda aquí 4, más menos raíz de menos por menos da más, 4 al cuadrado sería 16, menos por menos más, entonces nos queda 4 por 5, 20, sobre 2. Entonces eso va a ser igual a 4 más menos raíz de 16 más 20 igual a 36 sobre 2. Entonces el valor de x va a ser igual. Raíz de 36 es 6. Entonces nos queda 4 más menos 6 sobre 2. Eso va a ser igual a x sub 1 igual a 10, que es 4 más 6 sobre 2, y a x sub 2, que va a ser igual a 4 menos 6, que es menos 2, sobre 2. Entonces eso va a ser igual a 5, y x sub 2 va a ser igual a menos 1. Entonces, como no tenemos distancias negativas, nosotros vamos a descartar este valor. Y nuestra respuesta va a ser que x es igual a 5. Muchachos, dudas, inquietudes. ¿Cómo lo ven? Los escucho. Ok, bueno, entonces hagamos el 8. Muchachos, el audio, por favor.
¿Cómo? Hola. De todos modos, esto está siendo grabado y yo les comparto el... Ok. Bueno, entonces continuamos. Entonces, vamos con el 8.a. Dice, indique la ecuación de la recta que pasa por el punto 2,1 y es paralela a 4x más 2y igual a 3. ¿Sí? Entonces tenemos el punto es 2,1 y 4x. Listo. Entonces nosotros tenemos un punto y una recta. Entonces ese punto nos dice que corresponde a una recta que es paralela a la que nos están dando. Entonces, como nosotros sabemos que las pendientes de una recta paralela, de dos rectas que son paralelas, son iguales, entonces nosotros hallamos la pendiente de la recta que tenemos. Entonces, vamos a formularla como una ecuación de la recta. Entonces tenemos que 4x más 2y es igual a 3. Vamos a despejar la y de tal manera que podamos tenerla de la forma y igual a mx más b. Entonces tenemos que 2y va a ser igual a 3 menos 4x. Entonces y va a ser igual a menos 4x sobre 2 menos más 3 sobre 2. ¿Sí? El 2 que está multiplicando pasa a dividir ambos términos del otro lado de la ecuación y nos queda la y sola. Entonces tenemos que y es igual a menos 4 sobre 2, que eso es igual a 2. Nos queda que menos 2x más 3 medios. ¿Sí? Ahí ya con eso nosotros tenemos que la pendiente es de menos 2 y podemos reemplazar con el punto que nos están dando dentro de la otra ecuación. Entonces tenemos, esta sería nuestra ecuación 1, de la recta 1, y tenemos que m es igual a menos 2. Como nos dan el punto 2,1 de la otra recta, nosotros ahí podemos hallar la otra recta. Entonces tenemos que y menos 1 va a ser igual a la pendiente, que es menos 2 por x menos 2. Entonces tenemos aquí en nuestra ecuación de punto pendiente, y tenemos que y va a ser igual a menos 2x más 4, este menos 1 pasa a sumar, queda más 1,
Entonces nos queda que y va a ser igual a menos 2x más 5. Entonces ahí ya tenemos nuestra segunda ecuación. Listo, entonces esta es nuestra respuesta. Y para el punto B nos dicen que indique la ecuación de la recta que pasa por el punto 2, 1 y es perpendicular a 4x más 2y igual a 3. Entonces tenemos el mismo punto y la misma recta, pero nos piden que sea perpendicular. 4x más 2y es igual a 3. Entonces ya nosotros en el punto A hallamos la pendiente, que es m igual a menos 2. ¿Sí? Entonces para que nuestra otra recta sea perpendicular, se dice que m1 es igual a menos 1 sobre m2. ¿Sí? Tenemos m1, entonces hallamos m2. Entonces menos 2 va a ser igual a menos 1 sobre m2. Entonces despejamos m2, nos queda que m2 por 2 va a ser igual a menos 1. Entonces m2 va a ser igual a menos 1 sobre 2. Listo, tenemos nuestra... ¿Cómo? ¿Se acuerdan que cuando tenemos dos rectas, la pendiente de una con respecto a la otra para que sea perpendicular, cumple con esta relación? La pendiente de una es igual a el negativo de 1 sobre la otra pendiente. ¿Sí? Entonces tenemos la recta 1 que nos dan, que es esta, que es 4x más 2y es igual a 3. Entonces nos están diciendo que por aquí hay un punto que pasa por otra recta, pero nos están pidiendo esta recta que está acá con el punto 2, 1. ¿Sí? Entonces con ese punto y con la pendiente que nosotros hallamos de esta, nosotros la transformamos a través de esta ecuación. Entonces, tenemos m1 cuando nosotros despejamos este 4x más 2y igual a 3, tenemos que la pendiente m1 es igual a menos 2, ¿sí? Que es la que reemplazamos aquí en m1. Y nosotros vamos a buscar a m2, que sería la pendiente de esta recta que está aquí, ¿sí? De esta que está acá. Entonces, nos dicen que es perpendicular, es decir, que aquí hay un ángulo de 90 grados. Reemplazamos en esta ecuación que está aquí, que es m1 igual a menos 1 sobre m2, y hallamos la pendiente de la recta del punto 2, 1. Entonces la pendiente de m2 va a ser esta que está aquí. Entonces ya tenemos la pendiente y el punto. Entonces nosotros solo nos falta reemplazar
en la fórmula del punto pendiente, que es y menos y1 es igual a m por x menos x1. ¿Sí? Entonces reemplazamos porque ya tenemos la pendiente que acabamos de hallar, que es menos 1/2, y tenemos el punto que es 2, 1. Entonces tenemos que y menos y1, que es 1, va a ser igual a la pendiente, que es menos 1/2, que multiplica a x menos x1, que es 2. ¿Sí? Entonces despejamos la y para que nos quede ya la fórmula de la ecuación, y tenemos que y es igual a menos 1/2 de x, menos por menos más, 1/2 por 2 nos da 2 sobre 2, eso es 1. Y menos 1 que está restando pasa a sumar. Perdón. Entonces nos queda que y igual a menos 1/2 de x más 2. Entonces ya tenemos nuestras dos ecuaciones de las dos rectas. Entonces vamos a verlo gráficamente. Tenemos que y es igual a menos 1/2 de x, 1/2 de x más 2. Y nuestra ecuación inicial nos queda que es y es igual a menos 2x más 3/2. Menos 2x más 3/2. Ay, no nos está dando ahí. Y igual a menos 2x. Ah, pero la respuesta era esa, que no era. ¿O sí? Y la otra es igual a menos 2x más 5. O sea, sí eran paralelas, pero no era perpendicular la una con la otra. ¿Sí? Habían dos que eran paralelas, pero la que se pretendía investigar si era perpendicular nos resulta de que no. Aunque debería dar que sí.
porque aquí M2 es positivo, no negativo. Aquí es -2. Entonces nos queda que M2 es igual a medio. Y aquí sí nos da que es perpendicular, que no se ve ahí tan bien, pero bueno. Listo, muchachos. ¿Ustedes dudas, inquietudes? ¿Cuáles dudas tienen? Cuéntame. Bueno, entonces, sigamos. ¿Sí? Los escucho. No, a mano también. No, si lo tienen bien, si no, pues a mano. Como quieran. Por el nombre, es que es la misma fórmula, miren. Parábola. Aquí tenemos, ¿cuáles son las fórmulas que teníamos? La de la distancia, ¿cierto? Que es la que manejamos en ese primer punto. Pero en este ejercicio de acá tenemos la de la punto pendiente, que es cuando tenemos un punto que es y menos y1 es igual a m, un punto, y la pendiente. Tenemos que es x menos x1. ¿Sí? Esta es la punto pendiente. Si nosotros esta la transformamos en m igual a y menos y1 sobre x menos x1, vamos a tener la de la pendiente. Es decir, cuando tenemos dos puntos y no tenemos la pendiente, la hallamos y ya con uno de esos puntos nosotros reemplazamos en la primera y obtenemos la fórmula de la ecuación, que la fórmula de la ecuación es y igual a mx más b. Ya, con esas tres nosotros podemos trabajar. Esta sería la ecuación de la recta. Entonces tenemos que jugar con todas las variables que tenemos. Si nos dan dos puntos, utilizamos la de la pendiente para hallar la pendiente y luego con uno de esos dos puntos reemplazamos en la ecuación de la recta
y obtenemos la ecuación de la recta junto con la pendiente y el punto. Si nosotros nos dan una ecuación y un punto, podemos usar la de punto pendiente para obtener la ecuación de la recta. ¿Cuáles son las otras dos fórmulas? La de las pendientes. Entonces, cuando son paralelas, M1 es igual a M2, y cuando son perpendiculares, estas son paralelas, cuando son perpendiculares, M1 es igual a menos 1 sobre M2 para perpendiculares. Son todas las ecuaciones que nosotros podemos usar para trabajar todo lo que son las rectas, puntos y las pendientes dentro de un plano. ¿Quién más tiene dudas? ¿Cómo? ¿Cuál es la que tiene que utilizar en el plano como así? O sea, nosotros nos dan dos ecuaciones en este ejercicio, ¿cierto? Nos dan una en el enunciado, que es esta que está aquí, que es 4x más 2y igual a 3. Y con esa nosotros, con el punto, con este punto, y con la pendiente que hallamos en esta, nosotros hallamos la otra ecuación. Si nos dicen que es paralela, entonces es la misma pendiente. Si nos dicen que es perpendicular, entonces tenemos que hallarla con M1 igual a menos 1 sobre M2. Sí, cuando una sí, se cruzan así. O sea, esta es perpendicular a esta. Y al revés. Esta es perpendicular a esta. Bueno, hoy también, ¿sí? ¿Cómo así? No te entiendo. O sea, eh, ujú. No, pero tú dices que para graficarlo, porque le aplicaste todo este procedimiento, es que tú para poder graficarlo después tienes que haber hallado la ecuación. Entonces con la ecuación tú vas ya y graficas. Sí, aquí lo que yo hice fue meterle las dos ecuaciones. Las dos son paralelas y la otra es perpendicular. Ujú. Sí, generalmente. Bueno, algo que les quería mostrar hoy también es cómo nosotros podemos graficar una función y cómo podemos también identificar cómo se comporta esa función si nosotros hacemos
ciertos cambios, o sea, los movimientos que puede tener esa función dentro del plano si nosotros le aplicamos ciertos cambios o traslaciones. Entonces tenemos las siguientes reglas de transformación. Entonces tenemos traslación horizontal de C unidades a la derecha. Esperen que esto quedó aquí. Es que esto es una imagen. Bueno, de C unidades a la derecha. Entonces nosotros tenemos que y es igual a f de x menos c. Entonces, esta nos va a quedar que f de x es igual a x a la 3. Es decir, esta ecuación que nosotros tenemos aquí graficada es x a la 3. Entonces nosotros en nuestra primera transformación, que es traslación horizontal de c unidades a la derecha, nosotros lo podemos aplicar como y va a ser igual a f de x menos c. ¿Sí? Entonces, ese valor c, cuando nosotros le damos un valor c, se nos va a transformar la ecuación. Entonces nos queda que es ¿listo? Ok. Entonces tenemos que esta que se nos trasladó 2 puntos hacia abajo nos va a corresponder a que y va a ser igual a x a la 3 menos 2. Es decir, si nosotros a la función x al cubo le restamos 2, se nos va a trasladar 2 puntos hacia abajo en el eje y. Entonces, como vieron, inicialmente ella estaba en el punto 0, estaba en 0, pero al nosotros darle un valor c, restarle menos 2, se nos va a pasar para abajo, ¿sí? Se nos va a trasladar 2 puntos hacia abajo, con solo haberle sumado el restado un valor que es menos 2. Ese x elevado a la 3 es la curva que tenemos ahí. Si nosotros hacemos, vamos al graficador, aquí está, si no estoy mal. Bueno, entonces vamos a hacer una nueva. Tenemos que y es igual a x elevado a la 3. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestra curva, que es la que teníamos allá. Si nosotros a ese x más 3 le restamos 2,
se nos va a mover hacia abajo. ¿Sí ven? O sea, eso es lo que quiero mostrarles. Que dependiendo del valor que le sumemos o le restemos, va a haber un comportamiento en la curva. O sea, se va a desplazar, sea para arriba, para abajo, hacia la izquierda o a la derecha. Al nosotros restarle 2, se nos baja 2 valores hacia abajo, desde el punto de inflexión, que es este que está aquí, que es el 0. ¿Sí? Si nosotros veamos qué nos pasa si le damos en vez de 2, 1, ¿sí? Nos queda en 1, en y igual a menos 1. No, eso es con cualquier función. Ahora vamos a ver otras para que vean cómo se comporta. Sí, ya vamos con la siguiente diapositiva. Entonces ya aquí tenemos para menos 2, entonces vemos que se nos desplaza hacia abajo. Ahora vamos a sumarle 2 y nos queda que f de x es igual a x a la 3 más 2. Entonces vemos que inicialmente estaba aquí, ¿sí? El punto de inflexión, pero al nosotros sumarle 2, se nos incrementa el punto de inflexión y se nos va hasta 2 en el eje Y. ¿Sí? Entonces al restarle nos baja en el eje Y, al sumarle nos sube en el eje Y. ¿Sí? ¿Entendido? Ok, listo. Entonces ahora veamos qué pasa con... ¿Qué no entendiste? ¿Qué parte? Bueno, mira, nosotros tenemos una función inicial, ¿cierto? Que es x a la 3. X a la 3 es esta curva que tenemos aquí. Esto es x a la 3. ¿Sí? Todos los puntos que nosotros a los cuales le demos un valor de x, al graficarlos, nos van a dar aquí en esta curva. ¿Sí? Van a estar ahí. Si nosotros a esa función f de x igual a x al cubo, nosotros le sumamos un valor o se lo restamos, eso nos va a dar, nos va a mostrar un comportamiento dentro de esa curva, dentro de esa función. Entonces, si nosotros le restamos c, que en este caso es 2, ella nos va a bajar. O sea, ya no es solamente la ecuación x a la 3, sino que tiene este menos 2 que lo que hace es que nos baje aquí. Este menos 2 nos representa que la curva x a la 3 esté posicionado más abajo del eje Y. O sea, 2 puntos más abajo del eje Y. Si nosotros se lo sumamos, es decir, a esta curva que es x a la 3, le sumamos 2, entonces vemos que se nos va a subir el punto de inflexión y todos los puntos que hacen parte de la función x al cubo. O sea, se nos van a mover dentro del plano. Ok. Entonces tenemos otra que es la misma. Esta es la misma, x al cubo. Pero acá ya no va a ser, ya nos va a cambiar. Entonces ya acá f de x va a ser igual a x más 2 elevado al cubo. Es decir, que ya pasamos de x a la 3 a reemplazar en esta x un valor x más 2.
Entonces ya nos queda que x a la 3, para que se nos desplace hacia la izquierda, ya no nos va a quedar x a la 3, sino que nos va a quedar la ecuación x más 2 elevado a la 3. Entonces, ese más 2 que está eh, dentro de la función que tiene exponente 3, hace que se nos desplace 2 puntos, pero hacia la izquierda. ¿Sí? Ya está dentro del paréntesis, es decir, el exponente está por fuera, haciendo la potencia, pues, a toda la función. ¿Sí? Eso hace que se nos desplace en el eje X, primero que se desplace en el eje X y que se desplace hacia la izquierda. Entonces continuamos. Sí. Y veamos qué pasa cuando es negativo. Entonces ahí vemos que f de x, la inicial es x al cubo, ¿cierto? Que es la curva que tenemos ahí. Pero si a esa curva nosotros la transformamos en f de x igual a x menos 2 al cubo, o sea, esta misma curva que primero estaba aquí, se nos va a trasladar 2 puntos hacia la derecha del eje X, es decir, en la parte positiva. Entonces, la curva es la misma, es decir, x a la 3, pero si nosotros le restamos 2 y la elevamos al cubo, es decir, la transformamos, va a ser la misma curva, pero desplazada hacia la derecha. Sí, ahora vamos a ver a x a la 2. ¿Sí? X a la 3 es cualquier función que puse de ejemplo. Ahora que miremos todas cómo se mueven, vamos a trabajar con x a la 2 para que veamos cómo se mueven. O sea, se mueven de la misma forma. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos una función que es x a la 3. Cualquier valor que le demos a x nos va a dar un valor y que va a corresponder a los puntos que están aquí en esta curva. Por ejemplo, si nosotros le damos a x a la 3, este punto que está aquí, sería x a la 3 sería x menos 2 a la 3. Si a nosotros le damos que x es igual, este sería 0.8. 0.8. Entonces, y va a ser, para 0.8 va a ser menos 2. Entonces sería 0.8 menos 2, este punto que está aquí. ¿Sí? Si nosotros le damos para x igual 2, la y va a ser igual 0. ¿Sí? Nos va a dar este punto. Entonces 2, 0. Uh-huh.
la curva, para dibujar la curva de x a la 3. Ah, bueno, pero bueno, lo que yo les estoy tratando de explicar aquí es cómo se desplazan tanto para arriba como para abajo, para la izquierda o la derecha, una función de acuerdo con lo que tú la transformes, ¿sí? Ya lo que es graficar una función lo vimos en la clase anterior, que era darle puntos y que eso pues nos iba dando la curva en todo eso. O sea, por eso no lo hice al principio, como ya eso lo vimos en la clase de cómo graficar una ecuación o una función. Entonces lo pasé por alto. Pero nosotros a todo valor de x le va a corresponder un valor de y. Entonces, si nosotros empezamos a darle a x al cubo un valor de x, se nos va a dibujar como esa curva que está aquí, la curva azul. Esta, sí. Bueno, las ecuaciones, ¿cuáles son? Tenemos f de x, que es igual a x a la 3, ¿cierto? Esa es la curva que nos da así. Y que el punto de inflexión está en 0 para x y 0 para y, ¿cierto? Cuando nosotros graficamos x al cubo, nos va a dar esta curva, ¿sí? El valor que le demos a x en y se nos va a reflejar así, ¿sí? Que era lo que hacíamos aquí, que le damos valores a x y nos va a dar. Entonces, en esta primera que es y igual a f de x menos c, es lo mismo que decir que f de x va a ser igual a x al cubo menos 2. Entonces, cuando nosotros le agregamos a esta f de x igual a x al cubo, le agregamos este menos 2, lo que va a hacer es que toda esta curva se nos va a ir 2 puntos hacia abajo, ¿sí? Digamos que aquí es 1 y aquí es 2. Entonces, toda la curva se nos va a trasladar hacia abajo, ¿sí? Hay un movimiento. Pasamos de x a la 3, que es esta que está aquí, a x a la 3 menos 2. Es la misma curva, porque tenemos x a la 3 y x a la 3. Es la misma curva, pero a la segunda función le agregamos el menos 2 y al agregarle ese menos 2, lo que está haciendo la curva es trasladarse 2 puntos hacia abajo en el eje y. Sí, si le damos 1, entonces solamente se nos da, solo baja un punto aquí así, ¿sí? Y sería entonces, esta sería x a la 3 menos 1. Si en vez de restarle le sumamos, entonces ella se mueve pero hacia arriba, ¿sí? Entonces va a quedar aquí por decir, aquí está 1 y aquí está 2. Entonces digamos que la curva se mueve hacia arriba, entonces sería x al cubo más 2.
Sí, ahora la hacemos con x a la 2 y la hacemos con otras funciones para que vean cómo se comporta Dale. ¿Sí? X a la 3 es el ejemplo inicial que estamos usando. ¿De qué depende qué? No te entiendo. O sea, ese es el ejemplo que estamos usando. X a la 3 es la función de la curva que está ahí. Mire, mira, aquí tenemos a X a la 2. Y igual a X a la 2. Tenemos a X a la 2, que es esta curva que está aquí. ¿Cierto? Entonces, nos da una curva que viene descendiendo desde la parte negativa de X y que apenas toca el 0, sube. ¿Sí? Eso es X al cuadrado. Si a X al cuadrado le restamos 1, miren que pasa lo que pasaba con la otra, que era X a la 3. Bajaba un punto. Y si le sumamos un punto, nos sube. ¿Sí? Hay una traslación o un movimiento dentro del plano que depende de que se le sume o se le reste un valor C. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Si se le resta, se va hacia abajo. Listo. Estas son las... En el eje X era lo que estábamos viendo acá, que ya el exponente está por fuera. Es decir, el exponente cubre toda la función. X menos 2 elevado a la 3 va a ser un movimiento desde 0 hasta 2 unidades a la derecha, que es este ejercicio que tenemos aquí, esta gráfica. Cuando tenemos, empezamos aquí, X a la 3, que es la curva que viene aquí así. ¿Sí? Esta es X a la 3. Si a ese X a la 3 nosotros lo transformamos en X menos C elevado al cubo, se nos va a desplazar 2 puntos hacia la derecha, es decir, hacia la parte positiva de X. Y si es al contrario, que es lo que teníamos acá, es decir, en vez de restarle vamos a sumar, entonces nos va a dar un desplazamiento pero a la izquierda, ¿sí? Dentro de la parte negativa de X. Si le sumamos va hacia la izquierda y si le restamos va hacia la derecha. ¿Sí? Ahora veamos la última que teníamos aquí en el ejemplo, que es cuando ya no es f de x positivo, sino que es negativa. Entonces ya x al cubo no va a ser f, sino que va a ser f de x igual a menos x al cubo. ¿Qué pasa cuando es negativa? Hay una rotación. Hay una rotación en la ecuación. Entonces, ustedes vieron que ella venía así y lo que hizo fue rotar. Rotar hacia acá y hacia acá. ¿Sí? Hubo una traslación sobre el eje Y sobre el punto C. Con solo cambiarle el signo. Entonces esta sería
f de x igual a menos x al cubo. Entonces se invierte el sentido de la curva. Ahora veamos esta que está aquí sería f de x. Empezamos con x al cubo y esta sería f de x igual a x elevado a la 1/3, o lo que es igual a x a raíz de x, ¿sí? Raíz cúbica de x. Entonces ya no es una curva que viene aquí así, sino que se forma una curva que rota hacia este lado, pero que también oscila, es decir, así cambia en dos veces su sentido, o sea, rota hacia abajo, pero también gira en sí misma. Y por último tenemos a esta misma que es x al cubo, pero negativa. Entonces miren que f de x va a ser igual a menos x a la 1/3, o lo que es lo mismo, que es igual a menos raíz cúbica de x. ¿Sí? Se mueve todavía más y pues se transforma en otra curva. Ya es muy diferente a la primera, porque ya no es así, sino que viene de manera descendente desde la parte negativa de x y pasa hasta la parte negativa de x y de y. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros tengamos inicialmente, si nosotros le hacemos una modificación, eso nos va a generar un cambio en nuestra gráfica. Entonces vamos a ver otras. Aquí ya teníamos entonces a x a la 2. Entonces vemos cómo x a la 2 se va trasladando aquí. Entonces tenemos que y es igual a, abrimos paréntesis, x más 1 elevado a la 2. Entonces notamos que se nos desplaza hacia la izquierda. Se nos desplaza hacia la izquierda, que era lo mismo que veíamos con x a la 3. Si nosotros tenemos aquí a x a la 3, x a la 3, con esta, nosotros vemos que se nos desplaza. Y aquí tenemos ambas. Tenemos a x al cubo, pero desplazada hacia la izquierda, es decir, tenemos a y igual a x más 1, todo esto elevado a la 3, y también tenemos a x más 1 elevado a la 2, entonces vemos que se nos desplaza a un punto hacia la izquierda. ¿Sí? Inicialmente a ambas las teníamos en 0, 0, pero si nosotros le sumamos una unidad entre paréntesis y la elevamos por el mismo exponente, no se nos va a desplazar, sea para un lado o para el otro. En este caso, que como es positivo, se nos desplaza en el eje X hacia la izquierda. Muchachos, dudas, inquietudes, que sería esta que está aquí.
¿Mm? Es que la curva no cambia, cambia es la posición. Si ven que la curva es la misma, pero, pero lo que cambia es la posición. ¿Cómo? No, 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 no. Vamos a hacerla, pero miren que no. Miren. ¿Cómo es la ecuación que tú dices? Y igual x a la 4. No, pero muchachos, muchachos, eso lo vamos a ir viendo. Yo lo que les quiero mostrar hoy es cómo se mueve en un plano una función de acuerdo con lo que le hagamos. ¿Sí? Aquí tenemos y igual a x elevado a la 4. ¿Sí lo ven aquí? Vamos a tapar las otras. Listo, aquí tenemos x a la 4. Nos da así la curva. Ahora vamos a hacerle las transformaciones que hemos hecho. Entonces tenemos vamos a hacerlo en otra ecuación. Entonces tenemos que y es igual a x elevado a la 4, ¿cierto? Vamos a restarle 2. Menos 2 se nos desplaza hacia abajo. 2 puntos en el eje Y. Es que esa es la curva inicial que tenemos, ¿cierto? Entonces, sí, es que es una función diferente. Si tienes x a la 2 va a ser diferente a, a x a la 3. Y si es x a la 4, miren que es diferente a x a la 3 y a x a la 2. Son curvas totalmente diferentes. Pero si nosotros le sumamos o le restamos un valor c, se nos va a desplazar tanto para arriba o como para abajo. Pero eso es sencillo, porque tú vas a empezar a darle valores a x y vas a hallar el valor de y ahí es donde tú vas a ir graficando, o sea, punto por punto. Acuérdense. Espera que... Espérenme un momento. Bueno, nosotros graficamos una curva. Para graficar una curva. Sí, claro, es que eso ya lo vimos. O sea, nosotros le empezamos a dar valores a x y obtenemos el valor de y, pero no se angustien, muchachos, porque lo que vamos a hacer ahora es trabajar funciones. ¿Sí? Entonces la idea es esa. Ya hoy aprendimos que x a la 2 es una curva que desciende y sube cuando toca el eje x. Ya tenemos que x a la 3 es como una S, ¿sí?
tenemos que x a la 4 es una u más pronunciada en la parte de abajo. Y así sucesivamente vamos a ir viendo diferentes funciones y cómo son. ¿Sí? La idea es esa, que ustedes empiecen a ver cómo son cada una de las funciones. Miren, aquí tenemos, aquí lo que tenemos de funciones, miren. Tenemos a y igual a raíz de x menos 1. Miren que ahí en 1 parte y sale la curva. ¿Sí? Tenemos a y igual a 1 menos x, es decir, sin el radical. Ya no es una curva, sino es una recta. ¿Sí? Porque no tiene exponente. Un exponente mayor que 1. Tenemos a menos raíz cúbica de x, que era la que estábamos mirando ahorita. Tenemos a x al cubo, que es la s esa que estamos trabajando. Tenemos raíz cúbica de x, pero positiva. Aquí tenemos la negativa y la positiva. Entonces son diferentes curvas que nosotros vamos a ir mirando. O sea, este graficador lo único que nos hace es simplificarnos el tiempo, ¿sí? Que nos demoraríamos graficando una curva. ¿Sí? Aquí tenemos una, aquí tenemos la otra. Lo único que las diferencia es el signo negativo. ¿Sí? Aquí tenemos cuando es menos raíz cúbica de x y acá aquí es cuando es menos raíz cúbica de x, es esta, y cuando es positiva es esta de acá. ¿Sí? Es la misma raíz cúbica de x, pero el signo menos la hace rotar sobre el eje y. Eso es lo que quería que vieran. Que cuando una es positiva, cambia con respecto a la que es positiva. ¿Y cómo cambia? En una rotación que hace en el mismo eje. Vamos a ver si tenemos x a la 3. Miren que aquí tenemos a x a la 3. Tenemos a x a la 3. A x a la menos 3, si ven que rota, ¿sí? La curva se rota a 90 grados, 180 grados. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que quería mostrarles hoy. Que dependiendo del signo, dependiendo de si hay una suma o una resta a la función, o si está por dentro o por fuera, va a haber un movimiento dentro de la gráfica. O sea, hay una función que es base, que es en este caso la que trabajamos hoy, x a la 3, que es esta, y que a esa misma función nosotros le hicimos unos cambios, es decir, le sumamos y le restamos, y nos va a dar otra recta diferente, o diferente no, es la misma curva, pero que va a estar pues va a tener un desplazamiento dentro del plano cartesiano. ¿Sí? Miren que aquí está x al cuadrado al cubo menos 1. Entonces se desplaza hacia arriba con el más 1 se desplaza hacia arriba y al restarle 1 se desplaza hacia abajo. Pero es la misma curva, es x elevado a la 3. Muchachos, dudas, inquietudes.